En esta tercera clase del curso de Teología Queer, vamos a reflexionar sobre la hermenéutica de la teología queer, que es tan importante para su manejo de la Biblia. Todos sabemos como creyentes evangélicos que hay una relación bastante estrecha entre la Biblia y la teología. Toda teología cristiana sistemática debe basarse sobre la interpretación de las Escrituras. La Biblia es la base para toda teología cristiana. Empezamos con la Biblia, estudiamos los grandes temas de la Biblia y luego sistematizamos lo que encontramos de doctrinas en una forma de teología. Esa es la forma histórica que la Iglesia ha hecho teología por 2000 años. Ahora, la pregunta es la teología queer. ¿Cómo se acerca a la Biblia para elaborar su discurso teológico? Tenemos que empezar analizando las presuposiciones de la teología queer. Una presuposición es una postura o más adoptada por algún exponente, en este caso de la teología queer, pero que no te lo expresa explícitamente. Es decir, son conceptos tan fundamentales en su mente que a veces ni toman el tiempo para expresarlo, pero podemos identificar esas presuposiciones en la medida que vamos leyendo su discurso. Ahora, lamentablemente hoy en día tenemos que hablar hasta de evangélicos queer. Un evangélico, entre comillas, es una persona que afirma que ha tenido un encuentro con Dios y afirma que va a la Biblia para su sustento diario. Ahora, estos evangélicos queer aceptan la doble autoría de la Biblia. Es decir, afirman que como cristianos se considera que la Biblia es el resultado de la inspiración divina en alguna manera y también la autoría humana. Hay una doble autoría de las escrituras. Pero aquellos, entre comillas, evangélicos que adoptan una teología queer o expresan una teología queer, ellos escogen afirmar y resaltar la autoría humana. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen debilitando el concepto de inspiración. Podría ser que verbalmente afirman que hubo cierta inspiración, pero cuando vamos a los detalles, nos damos cuenta que minimizan tanto el elemento de la inspiración de Dios para resaltar la autoría humana, que terminan afirmando lo siguiente: los autores de la Biblia recibieron quizá cierta revelación divina, pero la entendieron y la transmitieron a otros dentro de su contexto sociocultural y los paradigmas que ellos tenían de la vida. Por ejemplo, afirman de que quizá Dios habló a Moisés de la necesidad de reconciliarse con él por sus pecados. Pero como Moisés vivía en un contexto en la cual era bastante aceptable el concepto de sacrificios para apaciguar la ira de Dios, Moisés escribe todo el sistema sacrificial como si eso es lo que Dios quería. Hoy en día, el argumento es que Dios jamás quiso eso. Dios solo hablaba de reconciliarse con los hombres, pero Moisés lo malentendió por sus paradigmas.
Ahora, los evangélicos queer adoptan esa forma de interpretar la Biblia para poder promover su teología queer. El argumento que tienen es que la teoría queer, es decir, este concepto de que nuestros deseos y expresiones sexuales, nuestra identidad sexual, es algo fluido, no parametrado como los heterosexuales afirman. Esto es algo que el ser humano recién está descubriendo. Por lo tanto, en vano vamos a buscar eso en la Biblia. Lo que tenemos que hacer es reinterpretar y leer la Biblia a la luz de este nuevo conocimiento que tenemos de la fluidez de nuestra identidad sexual. Este es parte de los presupuestos de, entre comillas, evangélicos queer. Pero la gran mayoría de los que exponen la teología queer, francamente, no creen en absoluto en la Biblia. Lamentablemente, como resultado de la alta crítica que se empezó a aplicar a la Biblia en el siglo XIX y que muchos evangélicos en el siglo XX en seminarios empezaron a hablar de la misma manera. El resultado es que hoy en día demasiadas personas toman la Biblia como una colección de documentos humanos, en la cual no hubo nada de inspiración divina. Obviamente, si los libros que conforman la Biblia son simples documentos humanos, igual que cualquier otra literatura humana, es posible aplicar las filosofías y los métodos hermenéuticos del mundo académico de la literatura humana. Me explico. En el siglo XX, en Europa y en Estados Unidos, cada vez más en América Latina, en las universidades, cuando estudiaban los que estudian literatura, han desarrollado y han aplicado a su trabajo interpretativo de las grandes obras literarias filosofías y hermenéuticas seculares, netamente humanas. Ahora, la teología queer, ¿qué hace? Toma esas filosofías y las hermenéuticas que se derivan de esas filosofías, que han sido aplicadas en el mundo académico a la literatura universal, y lo aplican a la Biblia bajo el argumento que los libros bíblicos en nada difieren del resto de la literatura humana. Por lo tanto, lo que se puede aplicar a Shakespeare o Cervantes o cualquier otro autor de novelas o dramas, se debe poder aplicar a la Biblia también. Es el argumento de la mayoría de los que adoptan la teología queer. Entonces, provoca una pregunta, ¿no es cierto? Si estas personas no creen en la Biblia como una revelación divina, ¿por qué la usan? ¿Por qué pretenden interpretar la Biblia para desarrollar una teología queer, si al final ni creen en la Biblia? Bueno, lo hacen por dos razones. Claro, muchas veces no lo expresan, por eso es una presuposición. Es algo que tienen escondidos, que tenemos que desenmascarar si vamos a entender bien la teología queer. En primer lugar, lo que están haciendo es quieren convencer a los cristianos, entre comillas. Es decir, hoy en día hay cada vez más personas en iglesias que se llaman cristianos y que están viviendo una vida queer. Ahora, lo que la teología queer quiere hacer es convencer a esos cristianos que la Biblia está a favor de ellos. Y en segundo lugar, quieren también indicar que la Biblia acepta plenamente a
los queers, para que, entre comillas, cristianos queers acepten a los no cristianos queers como personas igual que ellos, es decir, en nada pecadores, para que pueda haber una tremenda convivencia entre cristianos queers y no cristianos queers, porque la Biblia simplemente no trata el tema, o mejor dicho, el mensaje bíblico es que Dios acepta a todos por igual. Si usamos una analogía, digamos que podría haber surgido un concepto de que cierta comida es un pecado. Digamos, comer chancho es un pecado para cristianos. Ahora, usan la Biblia para indicar que comer chancho, cerdo, no es un pecado. En esa manera, los creyentes o cristianos que comen cerdo y los que no son cristianos y comen cerdo están todos al mismo nivel, porque la Biblia no condena el comer cerdo. Ahora, ellos aplican esto a la sexualidad con el fin de la inclusión, que la iglesia acepte a los queers y que los queers cristianos acepten y la iglesia acepte a los queers no cristianos, para que pueda haber una tremenda aceptación de todo esto. Por eso usan la Biblia y procuran interpretar la Biblia y elaborar una teología queer para al final enseñar que lejos de ser un pecado, Dios es un Dios inclusivo y por lo tanto todos pueden convivir dentro o fuera de la iglesia. Ahora, cuando ustedes van a Internet, van a encontrar una diversidad de sitios webs, páginas webs, dedicados a cristianos queer, cristianos LGTB y cristianos queers también. Y cuando entramos a esas páginas, vamos a encontrar una gran gama de recursos, ponencias, comentarios bíblicos, libros enteros, hasta devocionales de la Biblia, queer. Ahora, detrás de toda esa literatura virtual en Internet, hay una diversidad de hermenéuticas que están aplicando. Pero lo que queda claro en todos, por lo general, es una falta total de respeto por la Biblia. Lo que hacen es, en diferentes maneras, es aplicar a la Biblia interpretaciones privadas, bajo el pretexto de que esa interpretación de un pasaje bíblico, entre comillas, resuena con ellos. O, bueno, ellos lo ven así. O leerlo de esa manera les hace sentir en paz. Me acuerdo hace unos días, escuché un blog queer de dos personas que estaban conversando acerca de la transfiguración de Cristo y se atrevieron a decir que en esa transfiguración de Cristo era el Señor Jesús saliendo del closet. Imagínense. ¿En qué sentido? En el sentido que según ellos, Jesús había estado luchando con este concepto de que era divino, pero que tenía que vivir con los apóstoles como si fuese simplemente humano. Y eso generaba frustración al Señor. Y él quería ser honesto con los discípulos. Así que en el monte de la transfiguración, él salió del closet y se reveló con tremenda transparencia y honestidad a los apóstoles para que lo conocieran tal como es. Ahora, escuchando ese blog, un, una persona comentó a la otra persona diciendo, bueno, hay muchas personas que dudan
la base histórica para la transfiguración de Cristo. Y el otro dijo, no importa, porque la Biblia está llena de cosas que nunca ocurrieron. Lo importante es que nos enseña algo. ¿Se dan cuenta de esta falta de respeto por la Biblia? En ese blog se burlaban del concepto de Dios hablando de una nube. Se reían en el blog. Esta idea tan descabellada de nubes hablando. Bueno, descartaron todo el elemento histórico, verás. Y al final dijeron, les encanta esa historia, aunque no sea cierta, porque resuena con ellos. Les hace sentir bien. Y dieron testimonio de lo que ellos sintieron cuando salieron del closet también y se identificaron con Cristo, el monte de la transfiguración. A eso me refiero, hermanos. Esta lectura privada, entre comillas, de la Biblia para simplemente alcanzar interpretaciones que les hace sentir bien. Ahora, esta es la presuposición detrás de todo el trabajo hermenéutico que produce la teología queer. Y es importante que estemos advertidos de esto. Ahora pasemos al tema de la hermenéutica radical, de la teología de la liberación. Ya hemos comentado que la teología queer toma como fuente, como inspiración, el trabajo de Gustavo Gutiérrez y otros teólogos de la liberación. Recordemos que la teología de la liberación es una teología radical. ¿Por qué radical? Porque no empieza con la Biblia queriendo hacer un estudio objetivo de la Biblia para ver qué dice. No. Gustavo Gutiérrez afirmó, la praxis es la primera palabra, no la Biblia, la praxis. Ahora, para Gutiérrez, trabajando en el contexto de tremenda pobreza en Chimbote, luego en Lima, él dijo que la praxis que todo cristiano en este contexto tiene que adoptar es una praxis liberadora. Liberadora en el sentido económico. Hay que liberar a las personas pobres de la pobreza, porque según Gutiérrez, jamás van a entender la salvación espiritual hasta haber experimentado la salvación económica. Es cuando los sacamos de la pobreza económica que van a entender la salvación en Dios. Ahora, cuando analizamos la teología de la liberación, nos damos cuenta que están usando la Biblia para justificar su discurso marxista y la lucha a favor de la liberación de los pobres. Pero una cosa que jamás permitirían a la Biblia hacer es cuestionar el prolegómeno liberacionista. No sé cuántos están familiarizados con esta palabra prolegómeno. El prolegómeno en la teología son esos elementos que debemos considerar del método teológico antes de empezar a elaborar una teología. Más que una introducción, es un análisis y una justificación del método teológico. Ahora, Gutiérrez tiene este método teológico. La praxis es la primera palabra. La teología es la reflexión crítica de esta praxis a la luz de la Biblia. Ahora, ese es su prolegómeno teológico para Gutiérrez. Y lo que Gutiérrez jamás va a permitir es que la Biblia ponga en tela de juicio su prolegómeno liberacionista. Porque obviamente, si la Biblia cuestiona su prolegómeno, habría que rechazar esta afirmación, la praxis es la primera palabra, y eso traería abajo toda la teología de la liberación.
Así que queda claro que en la teología de la liberación lo que están haciendo es, usan la Biblia sí, pero al final, por este método hermenéutico radical, usan la Biblia para los fines que ellos desean. Ahora, en la teología queer, ¿qué está pasando? El fin que desean es la liberación, no económico exclusivamente como la teología de la liberación. En la teología queer lo que se quiere es lograr la liberación total de la sexualidad del individuo, de su identidad sexual, entendiéndose por identidad sexual también los elementos socioeconómicos que confluyen para establecer su identidad sexual, la manera que siente el deseo sexual, no solo por su género, sino por su clase sociocultural y su nivel económico, su raza, etcétera. Entonces, lo que dicen es, la praxis es la primera palabra. Es decir, primero tienes que eh, adoptar con mucha honestidad tu identidad sexual, rehusando aceptar parámetros heterosexuales o aún parámetros homosexuales. Rehusas llamarte gay, rehusas llamarte lesbiana, rehusas llamarte transexual, te llamas queer, porque estás afirmando, yo soy único, soy diferente, no me someto a ningún parámetro, porque así es mi identidad. Ahora, la teología queer es un intento de leer la Biblia e interpretarla para justificar esa conclusión y elaborar todo un discurso teológico que promueva y encaje dentro de esa praxis liberadora de la sexualidad. Ahora tenemos que también considerar la hermenéutica de la sospecha. Aquí les presento un francés, creo que fue Paul Ricoeur. Él fue el que elaboró esta hermenéutica de la sospecha. Lo hizo siguiendo las ideas de Karl Marx, Nietzsche y Freud también. Ahora, lo que estas personas decían, más que nada Freud, es que se niega el hecho de poder conocer a otro en forma objetiva. Esto es una forma de socavar todo el quehacer racionalista. El racionalismo empieza con Descartes, René Descartes, quien pretendió elaborar toda una estructura de conocimiento en base objetivo, en base a deducciones lógicas. Ahora, el argumento hoy en día es que Descartes supuso que él o cualquier persona es capaz de mirar al mundo que le rodea en forma totalmente neutral y objetiva para poder conocer, entre comillas, el otro en forma objetiva. Ahora, para el siglo XIX, estaban cuestionando, los filósofos estaban cuestionando eso, afirmando que todo ser humano ya tiene conceptos preconcebidos, nace con cierta orientación del ADN, cierto entorno cultural que lo va formando. En otras palabras, cada ser humano nace y crece con ciertos lentes. Esos lentes tienen diferentes colores según naces en Europa o el África o América Latina, y esos lentes es a través de esos lentes que tú ves el mundo que te rodea. Por lo tanto, dijeron,
Nadie ve el mundo en forma objetiva. Todos tenemos ciertos lentes. Por lo tanto, cuando yo estoy conversando con alguien o escuchando a una persona hablar o leyendo el escrito de alguien, tengo que sospechar que la persona a quien estoy escuchando no está mirando el mundo objetivamente y menos tiene el mismo lente que yo tengo. Así que ese tiene que ser mi punto de partida. Nadie ve al mundo objetivamente, yo tampoco, y por lo tanto hay que desconfiar y sospechar de todo discurso y de toda literatura. En otras palabras, el que habla o el que escribe no tiene conocimiento objetivo. Imposible. No existe, porque todos tenemos lentes. En segundo lugar, el que escucha o lee el texto no logra entender objetivamente al que habla o el que escribe. Además, él o ella tiene sus propios lentes. Así que se genera una sospecha total. Se sospecha que el que habla no conoce la verdad. Se sospecha que no logra transmitir la verdad. Se sospecha que yo, al leer lo que escribe, no entiendo lo que él estaba queriendo decir. Así que es imposible saber la verdad objetiva. Ahora, en cuanto al estudio de la Biblia, lo que se hace es, se empieza con la sospecha exegética. Es decir, sospecho que el autor no sabe objetivamente qué es la verdad y no logra escoger las palabras para enseñar la verdad. Así que empiezo a hacer la exégesis sospechando que en realidad no voy a poder captar la verdad y el autor tampoco captó la verdad con sus palabras. Luego paso a la sospecha hermenéutica, que yo no estoy logrando captar bien o nadie ha captado bien lo que el autor quiso decir. Luego avanzamos a la sospecha ideológica. Una razón, se argumenta, por la cual la persona no puede ver la verdad objetivamente es que tiene una ideología. Es muy común hoy en día decir que los autores de la Biblia vivían en un contexto heteronormativo patriarcal. Es decir, todo el mundo afirmaba que lo heterosexual es lo único que es válido en la sexualidad. Y además, el patriarcado manda, el hombre manda sobre la mujer. Ahora, dicen ellos, como los autores de la Biblia tenían ese lente, ellos vieron el matrimonio, vieron la familia a través de esos lentes y escribieron los textos bíblicos para promover esa ideología. Pero claro, hoy en día, según este argumento, se sospecha de esa ideología. Por lo tanto, se sospecha las elaboraciones teológicas de personas que tienen esa ideología. Y yo ahora tengo el desafío de leer la Biblia con mis lentes, con mi sospecha ideológica, para elaborar una teología queer acorde con la persona que yo soy. Ahora, este esquema hermenéutico se aplica a los grandes temas de la Biblia, como el Éxodo, o el mensaje de los profetas, o la enseñanza de Jesús de Nazaret, o las afirmaciones doctrinales del apóstol Pablo y Pedro. Se sospecha de absolutamente todo.
Ahora, eso nos deja un gran problema, ¿no es cierto? Si tenemos esta hermenéutica de la sospecha, ¿cómo vamos a leer la Biblia y hacer sentido de la Biblia para los días en que vivimos? Bueno, antes de avanzar a eso, recalcar que la teología queer entonces introduce al texto bíblico la sospecha de que todos los autores de la Biblia tenían esta normatividad de la heterosexualidad. También hoy en día los que leen la Biblia sospechan, los queers que leen la Biblia, sospechan la estabilidad de la identidad sexual de una persona. Es decir, cuando leen en la Biblia que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, eso da a entender que el autor de la Biblia está afirmando la estabilidad sexual del varón y de la mujer. Pero hoy en día se sospecha de eso. No solo se sospecha, sino que se niega esa estabilidad. Y por lo tanto, lo que la teología queer ahora hace es interpreta la, interpreta la Biblia a la luz de todo este bagaje de sospecha. Ahora, ¿cómo lo hacen? Aplican la hermenéutica de la deconstrucción. ¿Qué es esto? La deconstrucción es la aplicación de la hermenéutica de la sospecha a textos. Ahora, en el mundo académico, secular, se aplica la hermenéutica de la sospecha a los grandes autores Cervantes, Shakespeare, etcétera. En la teología queer se hace lo mismo con la Biblia. Ahora, el propósito de este método hermenéutico, por lo menos en la teología queer, es desenmascarar el uso de conceptos heteronormativos y binarios en los textos bíblicos. Y sospechan que se está usando esa terminología y esos conceptos para oprimir a los que son queer. Porque esta hermenéutica de la sospecha, Freud, por ejemplo, Nietzsche también, Marx también, afirmaban que estos discursos tienen como meta oprimir, oprimir a ciertas categorías de personas. En la teología queer se considera que los autores bíblicos estaban queriendo oprimir y reprimir a todos los queers. Y por eso presentaron el matrimonio, la vida familiar, en ciertos términos heteronormativos, binarios, precisamente para excluir y rechazar a todos los queers. Ahora, una vez que entendemos eso, lo que hay que hacer es deconstruir el texto bíblico. Tenemos que mirar esos textos que hablan del matrimonio y empezar a deconstruirlos, indicando la manera que se usaba para oprimir. Y una vez que hemos deconstruido el texto, les voy a dar un ejemplo en un momento, lo que hay que hacer es reconstruir la enseñanza bíblica en manera que afirme a los queers. Entonces, en un relato como el de Noemí y Ruth, lo que se dice es que se presenta esa relación, entre comillas, sana de dos mujeres que estuvieron casadas, ambas ahora viudas, y se apoyan mutuamente para hacer un viaje a Belén. Y ahí en Belén, una de ellas conoce a Boz y se casa y tiene
hijos que luego van a dar lugar al rey David. Ahora, la deconstrucción del texto es argumentar o aplicar la sospecha de que en realidad no se trataba de dos mujeres viudas, se trataba de lesbianas. Pero claro, en ese contexto no se podía hablar de lesbianas porque lesbianas habían que rechazarlas. Así que se presenta el relato como si fuesen dos viudas. Pero el viaje que hacen y la convivencia en Belén, argumentan ellos, es claramente de dos mujeres lesbianas. Pero resulta que una de ellas, Ruth, no era del todo lesbiana, porque a veces era lesbiana y a veces era atraída a los varones. Así que ahí surge la historia del matrimonio con vos. Pero claro, no hubo tal matrimonio, quizá no hubo ni la historia. Es simplemente la forma bíblica de escribir un relato que esconde una mujer queer, Ruth, y la presenta en esta forma binaria heterosexual. Así que lo que hay que hacer es deconstruir toda la historia y luego la reconstruimos. ¿Qué es lo que realmente pasó? Y ahora arman todo un esquema de dos mujeres lesbianas que se encuentran, se enamoran, hacen un viaje y luego una traiciona a la otra porque en realidad es queer y tenemos una historia totalmente diferente, ¿no es cierto? Más o menos por ahí va este concepto de la deconstrucción. Otro elemento hermenéutico muy importante en la teología queer es la hermenéutica intertextual. Una vez más, hay que reconocer que esto viene del mundo académico. En las universidades que estudian literatura, especialmente en Francia y otros países, llegó a ser muy popular la interpretación de un texto, digamos Don Quijote de la Mancha, a la luz de otro texto, especialmente de un texto muy diferente, de repente de otro país. Y algún catedrático escoge alguna otra novela y decide interpretar Cervantes y Don Quijote de la Mancha a la luz de esta otra novela. Y obviamente al hacerlo, termina reinterpretando Cervantes para que encaje y resuene con esta otra novela, digamos, Gabriel García Márquez o algo así. Eso el mundo académico. Y por décadas, personas se ganaban su doctorado haciendo esta clase de estudio. Y hay que reconocer que en el mundo académico teológico, la iglesia se sometió a eso. Yo me acuerdo conversar con un estudiante de un doctorado de teología en Inglaterra que quería estudiar y hacer su doctorado sobre el orden salutis, el orden de la salvación en la Biblia. ¿En qué orden Dios nos salva? ¿Qué viene primero? ¿La fe o la regeneración? ¿La fe o el arrepentimiento? ¿La regeneración o la justificación? ¿En qué orden nos salva Dios? Y el hombre evangélico quería estudiar qué dice la Biblia. El mundo académico teológico no se lo permitió. El argumento fue lo siguiente: ¿quién eres tú para ponerte como autoridad y decidir tú solo qué dice la Biblia? Así que al final, lo que este joven tuvo que hacer es, si me acuerdo bien, era tomar los escritos de Juan Calvino, los escritos de Jacob Arminius, compararlos críticamente para escribir un doctorado sobre una comparación crítica del orden de la salvación
en Juan Calvino y Jacobo Arminius, alegando que ambos, Calvino y Arminius, usaban la Biblia y ahora hay que interpretar la Biblia a la luz de Calvino y de Arminio y hacer una comparación. A eso ha llegado el mundo académico de la teología. Ahora, Marcela Althaus-Reid, ella decidió aplicar esta intertextualidad como una herramienta hermenéutica. Es decir, ella decidió usar libros o novelas, libros académicos o novelas eh, de ficción sobre la identidad sexual en diversos contextos socioeconómicos y luego interpretar la Biblia a la luz de estas novelas o tratados académicos. Y ella argumentaba que eso nos permite encontrar, entre comillas, nuevos significados de la Biblia. Pero claro, para cualquier evangélico queda claro lo que Marcela Althaus está haciendo, es eisegesis. Está metiendo en la Biblia conceptos de otros libros de afuera de la Biblia o novelas para supuestamente encontrar, entre comillas, nuevas verdades y nuevos significados en el texto bíblico. Ahora, eso, creo, es totalmente ilegítimo. Pero claro, el mundo académico que concibe la Biblia como un libro humano, dice, si podemos hacer eso a Cervantes, ¿por qué no hacer eso a Pablo o a Isaías o a Moisés? Hace años, me acuerdo, surgió la aplicación de la computadora al estudio exegético de la Biblia. Se preguntarán, ¿en qué manera la computadora nos va a ayudar a hacer exégesis? Bueno, lo que alguien decidió hacer era programar la computadora, a través de la computadora, programar, hacer un programa para seleccionar, digamos, cada segunda letra o cada segunda palabra del texto en hebreo del Antiguo Testamento. Así que la computadora sacó un texto que consistía de cada segunda letra o cada segunda palabra del texto en hebreo. Y luego el que diseñó ese software empezó a leer lo que la computadora había arrojado como resultados para ver si podía encontrar un mensaje escondido en la Biblia. Y empezó a desarrollar cosas cada vez más sofisticadas. Eh, Sacar primero la primera, luego dejar dos letras, luego tres letras, cuatro letras, cinco letras, diferentes orden y sacar una casi infinidad de diferentes mensajes de la Biblia. Ahora, esa manera de leer la Biblia, obviamente, no te permite hacer exégesis. Lo que estás haciendo es, en forma artificial, estás queriendo meter en la Biblia significados que has sacado de la Biblia usando este programa artificial de la computadora. Ahora, Marcela Althaus-Reid está haciendo lo mismo, solo que usando textos. Lee un texto, digamos, de una novela de la prostitución en Río de Janeiro, la experiencia de esa mujer prostituta, los vaivenes que tuvo. Y luego de estudiar eso en detalle, se pregunta, ¿y en la Biblia voy a poder encontrar algo parecido? Pero claro, primero hay que sospechar lo que dice la Biblia. Hay que deconstruir lo que dice la Biblia. Y luego lo voy a reconstruir. Y claro, ella lo reconstruye para que encaje con la experiencia de esta prostituta en la novela. Y lo llama exégesis. Lo llama interpretación bíblica. Pero claramente no lo es. No se está sacando del texto bíblico un verdadero significado ahí. Se está creando
una forma artificial de encontrar un significado que va con las ideas que yo quiero proclamar. Este es el peligro de la hermenéutica, de la intertextualidad. Y luego viene la crítica de la respuesta del lector, porque espero que a estas alturas entienden bien lo que está pasando con estas hermenéuticas queer. Estos métodos hermenéuticos apuntan al eclipse del horizonte del autor del texto por el horizonte del lector. Recuerdan que en una clase anterior hablamos de dos horizontes diferentes. El horizonte del autor, es decir, su contexto histórico y sus conceptos, y luego el horizonte del lector, mi contexto histórico y mis conceptos. Y el arte de la interpretación y la predicación es primero interpretar el horizonte del autor. Y luego que he entendido bien ese horizonte del autor, ahora pienso cómo lo relaciono con el horizonte del lector hoy en día. Pero lo que estas teologías queer están haciendo en su hermenéutica es hacer un eclipse, tapar por completo el horizonte del autor usando el horizonte del lector para taparlo por completo. Marcela Azerruid lo que hace es toma un libro y lo pone encima de la Biblia. Insiste en sacar de la Biblia lo que este lente de esta novela de Río de Janeiro le lleva a imponer sobre el texto bíblico. Ahora, este es totalmente al revés de cómo se ha hecho la teología a lo largo de los siglos. Y evidentemente expone la tarea hermenéutica a la mayor expresión de la subjetividad. Ven cómo este rechazo, este cuestionamiento que un ser humano realmente puede ver objetivamente a otra persona porque tiene un lente. Ahora van al otro extremo y decir, no hay que tratar de quitarte el lente, no hay que tratar de analizar en qué maneras el lente que yo tengo distorsiona lo que estoy leyendo. Más bien es una celebración de mi lente. Celebro el hecho que mi lente me permite leer la Biblia y sacar ideas que nadie jamás ha dicho antes. Son mis ideas, por mi lente, mi subjetividad. Ahora, obviamente, a donde llegamos es que la única verdad entonces es la nuestra. Y debemos interpretar todo lo demás a la luz de nuestra realidad. Eso es exactamente lo que el postmodernismo dice, ¿no es cierto? No hay verdad objetiva. La única verdad es lo que yo soy. Y yo tengo el derecho de imponer lo que yo soy sobre cualquier otra realidad. Esto va conmigo. Aunque no vaya con nadie más, no me importa. Esta es la verdad para mí. La teología queer es el resultado de todas estas hermenéuticas y estas metodologías. Eso explica que cuando vas a leer teología queer, ¿qué vas a encontrar? No hay una teología sistemática queer, porque no hay un consenso de quién Dios es, porque cada teólogo queer tiene un concepto diferente de Dios, un concepto diferente del ser humano, un concepto diferente de toda la realidad. Y obviamente en esa subjetividad, los mismos teólogos queer no se ponen de acuerdo acerca de lo que creen. Hay cierta uniformidad de lo que no creen. No creen
en la heteronormatividad. No creen en el patriarcado, pero tratar de establecer qué es lo que realmente creen en asuntos teológicos, de quién es Dios, quién es el ser humano, qué es la salvación. Ahí no vamos a encontrar consenso en absoluto, porque todo es subjetivo y por ende no hay una verdad absoluta. Terminamos analizando por unos momentos la hermenéutica cristiana progresista. Hoy en día el cristianismo progresista está avanzando a pasos agigantados. No les gusta llamarse liberales. Tampoco les gusta la palabra posmoderno. Ellos se llaman progresistas porque quieren dar a entender que ellos sí están progresando y que los demás han quedado atrás. Por eso este afán por usar el término cristiano progresista. Ahora, ¿cuál es la hermenéutica que cada vez más vamos a encontrar en las iglesias y en discursos y libros escritos por ciertos cristianos? En primer lugar, hay un uso selectivo de la Biblia. ¿Ya? Es una primera característica de esta hermenéutica. No usan toda la Biblia, no, seleccionan qué parte de la Biblia van a usar para su discurso teológico. Por ejemplo, en un tratado de la teología queer cristiana progresista, se analiza el caso de Juan 8, donde Cristo rehusó condenar la mujer en adulterio. Y el autor queer que estaba hablando, exponiendo esto, dijo, Levítico es claro, a la mujer adulterio hay que matarla, hay que apedrearla. Cristo rehusó apedrearla. Por lo tanto, Cristo no aplicó la ley de Levítico. Y la pregunta es, ¿por qué no? La respuesta es, porque la ley de Levítico es exclusivista, excluye a personas en adulterio. Y el Señor Jesús es inclusivo. Él incluye a todos en su reino, hasta mujeres en adulterio. Ahora, lo interesante es que en muchos círculos progresistas que no tienen intenciones de la teología queer, cuando tratan Juan 8, lo descartan por completo, alegando que no está en algunos manuscritos antiguos en la Biblia. Y eso es cierto, no está en algunos manuscritos antiguos de la Biblia. Pero qué interesante, en este teólogo queer, él no plantea la autenticidad, no cuestiona la autenticidad del relato de Juan 8. ¿Por qué no? Porque le conviene tener el relato en la Biblia para demostrar, entre comillas, que Jesús es inclusivo. Ahora, esta es la manera selectiva que usa la Biblia. En su ponencia, Sexualizando Trinidad, Córdoba Quero cita Juan 10, versículo 10, donde el Señor habla de vida abundante. Y Córdoba Quero le gusta eso, le encanta esa idea de vida abundante. Cita las palabras de Cristo con tremenda afirmación, la vida abundante. Pero en este artículo, ella critica rotundamente el concepto de Dios como Padre. Dice, ese concepto oprime, abusa a las mujeres. Pero qué interesante, en ese capítulo Juan 10, unos versículos más adelante, el mismo Señor Jesús que habló de la vida abundante, se dirigió a Dios como Padre. Ahora, Córdoba Quero ni menciona eso. Es una falta de honestidad, ¿no es cierto? Es simplemente usar un versículo y unas palabras que le conviene
y rechaza por completo las demás palabras que Jesús habló. Ahora, ese uso selectivo no te va a permitir alcanzar una buena interpretación de la Biblia. Pero eso es lo que hace la hermenéutica cristiana progresista. Un segundo aspecto de esta hermenéutica, la aplicación de razonamientos humanos, pasando por alto esta idea fundamental en la teología cristiana, que la Biblia se interpreta a sí misma. Lo que argumentan, van a encontrar en muchos blogs eh, o ponencias de cristianos progresistas cuando tratan la sexualidad y otros temas también, dicen lo siguiente: hay cosas en la Biblia que no entendemos. Hay cosas en Levítico que no aplicamos, como la prohibición de usar dos telas diferentes, dos materiales diferentes para hacer una ropa, o la prohibición Levítico de sembrar semillas diferentes. Hoy en día, no aplicamos eso. Por lo tanto, no hay que aplicar nada en Levítico, particularmente las leyes que prohíben la práctica sexual homosexual. Ahora, noten que están usando razonamientos humanos. No se preguntan por qué Levítico prohíbe plantar semillas diferentes. ¿Qué es el mensaje aquí? Vamos a entender esto. No, lo que dicen es, eso está prohibido en Levítico, nosotros lo aceptamos hoy en día, así que sin más pensamiento, eliminamos todo Levítico y no aceptamos el uso de esos textos que hablan de la sexualidad para prohibir relaciones homosexuales. Pueden ver, están usando razonamientos humanos y pasando por alto totalmente qué dice la Biblia en otras partes para ayudarnos a entender estos pasajes en Levítico. Una tercera táctica, el uso de razonamientos completamente arbitrarios. Un teólogo queer, entre comillas cristiano progresista, dice lo siguiente: en Génesis 1, versículos 26 y 27, hay que traducir: Dios creó varón, mujer e intersexo. Esa es la traducción correcta. Y uno se pregunta, pero ¿de dónde viene este concepto? El argumento es el siguiente. Hoy en día, la ciencia ha descubierto una variedad de animales y plantas queer, que no son ni varón ni hembra, o pueden cambiar su sexualidad. Ah, claro, el autor de Génesis no sabía eso. Por eso pone binario, varón-mujer. Pero hoy en día sabemos que no todo es binario en la sexualidad. Ahora, Dios creó estos animales y plantas no binarios. Por lo tanto, hay que rechazar el concepto binario de la raza humana y hay que traducir Génesis 1, Dios los creó, varón, hembra, intersexo, etcétera. Bueno, claramente es un argumento totalmente arbitrario, ¿no es cierto? Tiene la apariencia de algo científico y lógico, pero en realidad es extremadamente subjetivo y arbitrario. El mismo autor procede a cuestionar lo binario de día y noche, porque Génesis 1 dice, Dios creó el día y la noche, binarios, excluyentes. Y el autor dice, pero sabemos que además de día y noche hay atardecer. ¿Qué es el atardecer? No es día ni noche, ¿no es cierto? Y hay amanecer. ¿Qué es el amanecer? No es ni día ni noche. Así que como el día de 24 horas no tiene parámetros absolutos, hay una fluidez de intensidad de luz, desde completamente oscuro a medianoche a completamente iluminado a mediodía. Y toda la fluidez
entre esas dos cosas. Por lo tanto, si Dios creó eso en las 24 horas, es de suponer que la sexualidad humana también ha sido creada en la misma manera. No todo es blanco y negro. Hay que aceptar una enorme cantidad de grises. Bueno, ese argumento otra vez es totalmente arbitrario, pero es lo que les fascina hacer los cristianos progresistas. También hay el famoso uso del silencio. Cuando la Biblia no trata, no dice algo específico, lo usan como un pretexto para insertar sus ideas personales. Por ejemplo, un autor progresista queer dijo lo siguiente: cuando estudiamos Génesis 2, no encontramos la palabra matrimonio. Y es cierto, no hay la palabra matrimonio. Lo que hay es la frase una sola carne, ¿no es cierto? Tiene razón. Ahora, argumentan de la siguiente manera. En Efesios, el apóstol Pablo usa esta frase una sola carne para hablar de Cristo y la iglesia. Y luego se pregunta, ¿en Cristo y la iglesia es una relación sexual, heterosexual? Obviamente que no. La relación entre Cristo y la iglesia no tiene nada que ver con género sexual. Entonces, ¿por qué se usa la frase una sola carne? Ah, dice el autor, porque una sola carne habla de un pacto, una alianza. Y la conclusión a la que llega es que en el matrimonio, lo importante no es que sean heterosexuales, porque Cristo y la iglesia no se trata de heterosexualidad. Lo importante en una relación de pareja es el compromiso que se tiene con la otra persona, no el género. Así que el matrimonio puede ser heterosexual, homosexual, puede ser pansexual, puede ser más de dos personas, tres, cuatro, cinco personas. Lo único que importa es que hay este concepto de una sola carne, es decir, un compromiso, de una alianza entre dos o más personas. Ese es, entre comillas, el matrimonio cristiano. Bueno, vemos cómo, qué fácil es buscar pasajes, decidir que tal palabra no está en ese pasaje y por lo tanto yo puedo introducir mis propios conceptos y elaboro una teología totalmente diferente de lo que dice el resto de la Biblia. Estas son las hermenéuticas que cada vez más cristianos progresistas están usando y lamentablemente están engañando a muchas personas que no conocen bien la Biblia, no saben cómo hacer exégesis o hermenéutica y simplemente se dejan llevar por el argumento de las personas a las conclusiones que al final quieren alcanzar. Y este es el gran peligro que enfrentamos hoy en día. Para concluir, el apóstol Pedro nos advierte de personas que tuercen las escrituras para su propia destrucción. Ahora Pedro reconoce, el verdadero creyente no será engañado. El Espíritu Santo, la unción que tenemos nosotros, nos guarda en la verdad. Pero las personas que tuercen las escrituras, las tuercen para su propia destrucción y para la destrucción de personas que no conocen a Dios. Pero es una gran realidad, dice Pedro. Y él está hablando de los últimos tiempos. Y obviamente, toda teología basada en esta interpretación privada de la Biblia nunca será sana doctrina. Nunca. Porque si empezamos torciendo la Biblia, el resultado siempre será teología torcida. En realidad, tienen razón. Es teología queer.
Es teología torcida, pero no torcida como algo positivo que ellos quieren, sino totalmente queer a los ojos de Dios. Que Dios nos ayude a asimilar la clase, que podamos ver el desafío que tenemos por delante en la iglesia de enseñar hermenéutica, de instruir a los creyentes en cómo leer la Biblia, porque aunque el Espíritu Santo puede cuidar a la grey, el Señor ha delegado a los pastores y a los líderes la responsabilidad de proteger la grey de Cristo. Dios ayude para que esta clase sirva para ese propósito sagrado que Dios nos ha dado. Que Dios les bendiga y nos dé más entendimiento de este tema.